Comencé a hablar acerca de un tema, de un video musical de ella y mostré unas fotos. Espérate, un momentito. Un momentito. He recibido amenaza de muerte y agresión física. ¿Hace cuánto tiempo eres cantante? Casi toda mi vida. ¿Quieres cantar un poquito? Ella no tiene talento para eso, para bailar en el tubo, quizá. Mi esposa, la mujer que yo amo, me desprecia y no quiere estar conmigo sexualmente. No es eso. No. Pero si lo amas, ¿por qué no le haces el amor? Doctora, yo soy asexual. Fue por eso que llegamos a la conclusión de hacer este negocio. Cojo, no, si es que las cosas que la gente pone, .com. Él es prostituto, ¿me estás diciendo? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor cubano Eric Love Hernández dijo que una persona sea figura pública no es licencia para violar su privacidad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Interesante tema, porque hay personas que piensan que ser figura pública es licencia para no tener privacidad alguna. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? No soy un payaso ni un hablador. Solo soy un artista que sabe hacer su trabajo. Y ese es mi éxito. Destruyó mi familia, mi vida profesional. Emocionalmente estoy acabada y soy la burla de todos. Juan La Pitoniza. Sí, Ese eres tú. sí. Bueno, tú eres el demandante y estás demandando a Nati Diestrak. Sí. Diestrak. Ajá, mi nombre artístico. Ok. Bueno, vamos a ver. Juan, ¿por qué estás demandando? Primero tú me tienes que decir quién eres tú y por qué estás vestido de esta manera, etcétera, etcétera. Luego me dices por qué estás demandando a Nati y qué le exiges para resolver este conflicto. Mire, doctora, lo primero es que es la primera vez que yo estoy saliendo en un programa de televisión sin hablar como el personaje. Porque este es un personaje de un programa de televisión que tiene que ver con farándula. O sea, tú haces un programa, tú eres el presentador de un programa de televisión. Soy uno de los presentadores de un programa de televisión que se ve por cable y es de farándula, de hablar de artistas, de diseñadores y de todo chisme, eso. de ese tipo de Y de cosas. dañar imágenes. Y Recuérdate. es primera vez. Tengo que aclarar esto porque no soy ningún payaso, ni tampoco trabajo en un circo, ni nada de eso. Esto es simplemente para ocultar mi identidad, como quien dice. Ah, o sea, porque te escondes tu identidad. Sí. ¿Por qué? ¿Para proteger qué? Bueno, porque ya en el caso, cuando uno está hablando de artistas, uno puede decir algo que no le guste y todo eso, de cantantes, modelos y todo eso, y es mejor entonces tener... No dar la cara. No dar la cara y así uno Eso se cuida un me poco. recuerda a aquel programa que había en Puerto Rico. ¿Cómo se llamaba aquel programa de la muñeca? La Comay. La Comay. Imagínese usted, era un tipo que chismeaba y le acababa la vida a los demás, pero no daba la cara. Ponía un muñeco a hacerlo. Y mucho daño que hizo. Mucho lo único daño. que Ok, me estaba dañando mi un momentito imagen. todavía. Usted no hable porque usted es la demandada. Deja que él me explique su demanda. ¿Por qué tú estás demandándola a ella y qué pides? Doctora, yo lo que quiero es una orden de alejamiento, porque me siento amenazado. Ay, He Dios. recibido amenaza de muerte y agresión física también. ¿A raíz de qué? A raíz de un comentario que se hizo en relación a esta muchacha. Pero me lo tienes que explicar para yo poder entender qué fue lo que pasó. Bueno, mire, en el programa que yo hago, yo comencé, porque es un programa que habla de artistas y eso, comencé a hablar acerca de un tema, de un video musical de ella
y mostré unas fotos. Ay, Dios, ¿a dónde me Entonces, dañaste mi vida? Te dañé tu vida. Pero mira, dañaste tú te mi la- vida. Un momento, Yo- es que espérate, Diestra, que espérate. Pero unas fotos que ya estaban publicadas, o sea, que existían. No. Yo al equipo de producción le entregué unas imágenes para que usted la... Para que yo viera Sí, qué para fue lo que usted la pasó. vea. Ok. Para que usted vea las famosas fotos. ¿Y este programa de televisión que es en cable, se ve en dónde? En todos los Estados Unidos y todo eso. Por todos sitios se puede ver. Háblame un poco más del programa. Tú eres uno de los presentadores. ¿Quién más? ¿Cuántos Bueno, otros? mire, además de... Antes de yo hablarle de eso, más o menos, le quiero hablar un poco acerca de quién es Juan Francisco. A ver. Juan Francisco es un joven que desde pequeño le gustó la televisión. Comenzó trabajando, recogiendo en ¿Estás estudio. hablando de ti mismo? Sí, de mí. Ah, porque estás hablando en tercera persona. No, de Ok, Juan ok, Francisco. ok. Lo que pasa es que es primera vez que estoy hablando así, con el personaje. Porque el personaje se llama la pitonisa. Una bruja que ve una bola de cristal y esa bola le informa sobre el artista. Ok. Pero tiene una forma de hablar particular. Y de ¿Cómo es? dañarle la vida a la gente. Le Como, puedo- como a le mí puedo tú me hacer la el ejemplo. Sí, dañaste. hame el ejemplo. La pitonisa particularmente dice, ¡ah, mi amor! Sumamente feliz, mi amor, de estar en este programa, donde, mi amor, la doctora, fabulosa y espectacular, La mi amor. loca será. Cállate, querida. La loca. Cállate. Ese es el personaje de la pitonisa. Ya te entiendo. Ok. Entonces, yo me gusta mucho la televisión. Entonces, tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de trabajar en un programa frente a las cámaras. Pero la manera que encontré fue esta. Ok. Bien, me ha resultado bien porque hay artistas que uno, en el mismo programa, le pagan a uno para acabarlo, para hablar, para Como lo promocionarlo. hiciste a mí, enfrente de mi ¿Entiendes? gente, de mi familia, de mis Ok. hijos. Ok. Lo que tú hiciste con ella, que lo vamos a ver ahora. Sí. Bueno, vamos a verlo primero. Y después yo te hago La- preguntas. las fotos. A ver, señor director, déjeme ver la evidencia de lo que pasó aquí. Mire ahí. A ver. Esas fotos, Tú no ves lo que tú me hiciste. yo la combiné con el video que ella tiene. Espérate un momentito. Tú me dañaste mi imagen, ¿oíste? Y me la vas a pagar. Simplemente, Diestra, doctora. por favor. Simplemente, doctora, Ok. yo lo que hice Está fue... bien, ok. si tú crees que Momento, señores, por aquí abajo hay un favor, hombre. haga silencio. Eso tú... Mira, Doctora, mi hijo. mire. No, un momentito, pero así no puedo seguir. Así no puedo seguir. Deja que ella vete a termine. tu lugar, María. Deja que termine. Y deja de estarte tirando Ok. fotos así, entonces. Les explico lo que vi. Son 3 fotografías de No es esta fácil para chica mí, doctora. que está desnuda sobre Es una muy cama. duro para mí enfrente de mis hijos. ¿Usted cree que es fácil? Bueno, pero Son ¿para qué 3 te la fotos. tiraste? Ok, ahora vamos a hablar. ¿Estas fotos de dónde salieron? Esas fotos, mire, como el programa de televisión es de farándula, nosotros tenemos paparazzi por todos lados. Perfecto. Entonces uno paga, Claro. recibe información también de amigos y todo eso, y esas fotos yo las recibí de una Y a ti cuanta se te persona. olvida que O yo sea, tenía hijos. las pagaste para alguien. Sí. O sea, que esas fotos las tomó, no fuiste tú quien las tomó. No. Esa persona vino mediante otra persona y me la mandó. Y te las entregó y tú pagaste. Entonces, como ella es artista, Tú consideraste, ¿y en qué contexto tú enseñaste en la foto? no, simplemente dije que la joven es cantante y todo eso, miren el video, pero que debería de dedicarse a actriz porno. Yo no que soy diga, ninguna aunque actriz está un porno, poco ¿oíste? gorda y llena de celulitis. Eso fue lo que dijiste. Pero- ok. Sí, tú estás muy Loca, gordita, mi vida. Ok, pájaro perfecto. volante. Ok. Y llena de Te llenaste celulitis. de odio, fue, Y ¿verdad? llena de... Chapeadora, estate quieta. Sí, búrlate, porque eso es lo que tú querías, que se burlaran de mí. Ok. Entonces tú presentas la nota Sí. en ese contexto de que ella es una cantante, ¿Y qué pero hago? que hizo esto y que debiera de ser una actriz porno. Sí. Ok, perfecto. Y después de esto yo quiero que tú me digas qué ha causado esto para que tú vengas a pedir la orden de alejamiento. ¿Qué ha hecho ella para causarte a ti el deseo de tener una orden de alejamiento? Hacemos un corto receso y continuamos con este caso. Te voy a romper la cabeza. Me la vas a pagar, aunque sea lo último que yo haga en mi vida. Ella debería de agradecerme a mí, ¿Y ¿Por por qué? qué que la ahora? he convertido famosa ahora. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.